¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es María Leticia Lombardi. Hoy tenemos una entrevista súper. La verdad es que me tiene muy entusiasmada porque es muy interesante poder escucharlo. Vamos a tener con nosotros al doctor Julio Pérez Carreto. Él es abogado, docente de grado y también de posgrado. Es coordinador de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Departamento Judicial de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida. Julio, ¿cómo te va? Hola Leticia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto ¿Todo de estar bien? acá. Todo perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu buena onda y por tu buena disponibilidad. Enseguida que le escribí me dijiste, sí, Leticia, dale, cuando quieras, así que un verdadero placer. Es súper Julio, interesante la temática, así que encantado de estar acá. muchísimas gracias. Julio, ¿hace cuánto que estás como coordinador de la Secretaría? Bien, como coordinador de la Secretaría fue la primera secretaría de la provincia de Buenos Aires. O sea, se creó a través de un proyecto que presentamos desde acá del Departamento Judicial ante la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. Después se fueron replicando otras oficinas de estas características. Y bueno, esto ocurrió o sea, el proyecto lo presentamos en el 2020, unos días antes de que comience la pandemia, y la oficina se creó en marzo del 2021, o sea que hace 4 años, particularmente, bueno, yo hace casi 17 años que trabajo en el Poder Judicial, pero bueno, la Secretaría fue creada en ese momento, ¿no? Buenísimo. Qué necesaria, sobre todo estos últimos años. La verdad es que lo felicito por la iniciativa y que se haya podido replicar en el país, ¿no? Contame un poquito, ¿cuáles son los delitos informáticos más frecuentes que involucran a menores de edad? Bien, hoy en día cuando nosotros hablamos de delitos informáticos y demás, a mí particularmente me gusta hablar más de lo que es la evidencia digital. O sea, hoy nosotros hace mucho tiempo, cuando nacimos nosotros nos relacionábamos solamente en un escenario, que era el presencial, básicamente, ¿no? Uh -huh. Hoy en día la cosa cambió, o sea, nos interrelacionamos, como por ejemplo en esta charla que estamos teniendo, en otro escenario que es el virtual o el digital. Esto, bueno, obviamente nos trae determinadas facilidades en la vida cotidiana, de poder contactarnos a la distancia, de poder grabar, como por ejemplo esta entrevista y demás. O sea, son cuestiones que nos benefician. Ahora también este nuevo escenario ha generado un ambiente propicio, podríamos decir, para la ciberdelincuencia, o sea, para los delincuentes donde encontraron no solamente un lugar donde actuar, que es la presencialidad, sino también en lo que es la virtualidad. Ahora, el mayor problema que tenemos es cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, ¿bien? O sea, son personas, son grupos de personas que pueden tener mucha más vulnerabilidad de lo que podemos llegar a tener nosotros ante ciertas situaciones. Los delitos más, no quiero hablar de comunes como para que no se sienta que uno minimiza, pero lo que más se puede ver y los más graves, podríamos decir, son el delito de grooming, que ahora bueno, puedo hablar de cada uno de ellos, el delito de distribución, producción, facilitación o compartir material de abuso sexual infantil, mal llamada pornografía infantil. Ustedes van a escuchar mucho siempre que se habla de pornografía infantil. La realidad es que nunca puede haber pornografía infantil porque el término pornografía viene anexado de alguna manera a algo que es consentido. Bien, entonces cuando se involucra el menor a una situación relacionada a cuestiones sexuales donde el mayor de edad en este caso se está aprovechando de ese tipo de situaciones o ciertas vulnerabilidades, ese consentimiento que puede llegar a prestar el menor estaría viciado, o sea, no sería un consentimiento pleno por parte del menor. Claro. Después tenemos, bueno, puntualmente el sexting, que es lo que es el intercambio de material íntimo, que si bien no es delito, pero es muy común hoy en día, más que nada en los adolescentes, puede traer ciertos aspectos negativos y derivar en delitos. Bien, Ajá. el ciberbullying, que no es un delito, pero particularmente genera mucho daño en los niños, niñas y adolescentes. Bien, eh, y hoy en día hay una práctica muy habitual entre los adolescentes, que es lo que es la práctica del juego clandestino, o sea, de jugar estos juegos online y demás. Bien, bueno, respecto del grooming particularmente, el grooming, para que se entienda sencillo, se contacta sí o sí a través de un medio tecnológico, telemático, sí o sí el medio tiene que ser ese, a un menor de edad.
o sea, una persona menor de 18 años de edad, ¿bien? Pero siempre tiene que haber un fin puntual. ¿Cuál es el fin? Cometer algún delito contra la integridad sexual. O sea, el mero contacto con un menor, si yo me contacto con un menor de edad, no quiere decir, a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? No Claro, quiere decir que estemos ante el delito de grooming, ¿bien? Yo, como autor de derecho, tengo que tener una intención, pero relacionada a vulnerar la integridad sexual del menor. Si no está esa intención, o sea, si yo hablo, por ejemplo, no sé, con mi sobrino que tiene 10 años y lo hago a través de WhatsApp, hay un contacto a través de un medio tecnológico, ¿bien? Ahora, lo que no va bien, a haber de parte es una intención, ¿bien?, de menoscabar la integridad sexual, ¿bien? Entonces ahí no bien. vamos a estar ante el delito de grooming. Esto lo aclaro porque a veces, muchas veces se incurre en el error donde no, entonces no le puedo mandar un mensaje de texto a un menor. No, sí le podés mandar un mensaje. El tema es puntualmente cuál es tu intención. Bien, ahora puntualmente, lo que nosotros llamamos el sujeto activo, no me quiero poner tan técnico acá, o sea, el delincuente, el que puede cometer el delito en el grooming, ¿no? Eh, es una persona mayor de 16 años, ¿bien? O sea, no Ajá. tiene que ser mayor de edad, ¿bien? O sea, la Ah, persona que mira. puede cometer el delito de grooming es una persona de 16 años para arriba, o sea, un sujeto imputable. Se habla mucho hoy de la imputabilidad, de la inimputabilidad, bueno, Sí, sí. de 16 para arriba. Ahora, cuando tenemos estos casos, lo que hay que analizar puntualmente es que las simples relaciones entre jóvenes, donde en un colegio, por ejemplo, pueden contactarse dos menores de edad, uno de 16 con un chico de 16, por ejemplo, con una chica de 17, bien, se genera un contacto, puede haber intercambio de material íntimo. Ahora, ese contacto que fue por medios tecnológicos, donde hubo intercambio de material íntimo, tampoco necesariamente tiene que ser grooming, ¿bien? O sea, Ok. el autor tiene que tener la intención de cometer un delito contra la integridad sexual, no de intercambiar material íntimo como puede intercambiar una pareja o una pareja eventual en lo que es la adolescencia. Entonces, ante Claro. estos casos hay que analizarlos bien. O sea, el que tiene que trabajar este tipo de casos tiene que analizarlos bien para que se cumplan todos estos requisitos, todos estos elementos relativos al grupo. Bien. Julio, te consulto, ¿cómo, qué cambió desde la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con delitos informáticos? Bien, la inteligencia artificial es como toda tecnología, o sea, a ver, acá nada viene a suplir nada, o sea, todos, esto es una opinión mía, ¿no? Todos son complementos, ¿bien? O sea, Claro. nosotros no es que, como cuando dicen, no, viene la inteligencia artificial, no va a trabajar más nadie. No, la inteligencia artificial es como cuando en su momento aparecieron las cosechadoras, vamos a llevarlo más para atrás. Antes la gente, ¿cómo cosechaba? Iban 100 personas a un campo y cosechaban de manera manual. Bien. Bueno, aparecieron las cosechadoras. Esas 100 personas, no es que se quedaron sin trabajo y no tenían para comer y desaparecieron del mundo. Esas 100 personas se reubicaron de alguna manera en otras actividades, en otros trabajos. Hoy en día surgen otras profesiones. Bien. Entonces la inteligencia artificial es un complemento. Ahora, ese complemento puede servir para bien como puede servir para mal. Hoy en día, ¿en qué se usa en contra de los menores de edad? Que muchas veces los mismos adolescentes lo están utilizando, es en la creación de material de abuso sexual infantil relacionado a otras personas que, a ver, por ejemplo, compañeros de escuela. ¿Bien? Hoy en día tenemos muchas causas donde ciertos adolescentes toman una foto del rostro de una compañera, por ejemplo, y le ponen el cuerpo, lo colocan sobre el cuerpo de una persona desnuda, ¿bien? O sea, exhibiendo sus genitales. Entonces, esa creación de material íntimo relacionado puntualmente a la inteligencia artificial hace que igualmente, por más que no sea el cuerpo de la menor en este caso, sea delito. Bien, Claro. estamos ante la distribución, la divulgación, la producción de material de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque el rostro es lo que nos identifica a nosotros. Entonces, si mi rostro lo ponen en el cuerpo de una persona que está desnuda, me va a afectar puntualmente mi integridad sexual. Bien. Julio, acá sumamos otro condimento, y es que en este caso que vos mencionabas en el ejemplo, el adolescente empieza a ser autor de este delito. Ya no es víctima. ¿Cómo se manejan en esos casos? Bien, nosotros primero lo que hacemos es
cuando iniciamos la investigación, evaluamos potencialmente quién puede ser el autor. ¿Por qué? Porque lo que sigue a una investigación cuando se individualiza es realizar normalmente una diligencia, un allanamiento, para que se entienda Claro, sencillo. Ahora, el allanamiento tiene dos aspectos. Uno, ir obviamente a secuestrarle todo tipo de elementos de almacenamiento digital, o sea, donde se pueden estar almacenadas la fotografía, los chats, los videos que tiene el delincuente en ese momento. Ahora, puede ser que la persona sea menor de 16 años, lo cual en nuestro país hoy en día genera que la persona sea inimputable. Bien, ahora, eso a los efectos prácticos puede ser que el proceso no termine en una condena, obviamente si la persona es menor, pero a lo que vamos nosotros al allanamiento es a recuperar el material íntimo que está en poder de cualquier persona y tratar de terminar con la conducta para que no se sigan viralizando, por ejemplo, imágenes, para que no se siga viralizando videos. Bien, entonces, muchas veces está la creencia entre los jóvenes, y mucho, esto lo vemos mucho cuando tenemos algunas charlas en la escuela y demás, donde ellos dicen, no, pues, se creen que no pasa nada, como que yo soy inimputable, tengo menos de 16 años, lo vi en la tele, vi un noticiero, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, como que pueden realizar cualquier conducta por estar dentro de la minoría de edad. Bien, entonces nosotros les explicamos, sí, es correcto lo que están hablando de imputabilidad e inimputabilidad, pero eso quiere decir que no va a terminar en una condena en el proceso penal. Ahora, la diligencia de allanamiento, donde nosotros vamos a ingresar con efectivos policiales, donde vamos a analizar dispositivos tecnológicos y donde vamos a secuestrar dispositivos con conexión a Internet y de almacenamiento de datos, se va a llevar a cabo igual. Y es una claro. situación que no es agradable para nadie, bien, ni para los niños ni adolescentes que van a estar en el lugar, ni para los padres, obviamente, que se van a llevar tremenda sorpresa. Entonces, les hacemos ver esa parte donde rompemos con esta especie de, no digo todos, pero que tienen los niños ni adolescentes con sentimientos de impunidad, como que la justicia no va a poder actuar. La justicia va a poder actuar, en definitiva, en este sentido, ¿no? Julio, hablando un poco de la justicia, ¿cuáles son los desafíos legales que ustedes encuentran muchas veces al querer investigar o procesar ciberdelitos? Bien, tenemos un problema grande nosotros. Cuando digo nosotros es el país, ¿no? Está muy buena la pregunta porque nosotros tenemos un código penal de 1921, bien, con unas 900 reformas parciales aproximadamente, o sea, 1921, una sociedad totalmente distinta. Otra Argentina, No sé si quedará mucha gente de ese tiempo, es pero verdad. bueno, es complejo analizarlo. Tenemos una ley de delitos informáticos del año 2008, bien, en el 2008 yo hacía no tanto que había terminado la secundaria, o sea, pasaron muchísimas cosas desde ese momento. Y esto es algo muy dinámico, esto es algo que va cambiando todos los días. O sea, nosotros hace un tiempito atrás no hablaba nadie de la inteligencia artificial. O sea, cuando digo nadie, hablo de la ciudadanía en general. Sí, sí, Salió un sí. día en la noticia y se empezó a hablar y uno ve un avance así de golpe como diciendo, che, pero esto es una película de ciencia ficción. Bueno, todo ese avance no fue lamentablemente acompañado por las leyes. Uno siempre puede hablar de recursos económicos, donde sabemos que el país, por lo menos desde que yo nací, siempre ha tenido problemas económicos y puede decir, bueno, listo, ¿faltan recursos económicos? Sí. Ahora, no estamos hablando de recursos económicos, estamos hablando de falta de legislación. O sea, nos están faltando leyes para poder trabajar. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el código de procedimientos nuestro, cada provincia tiene un código de procedimientos distinto. El código de Ajá. procedimientos nuestro no dice la palabra evidencia digital, no dice la palabra teléfono celular. O sea, nosotros estamos trabajando con el Código Penal de 1921, con un código de procedimientos con estas carencias relacionadas a la tecnología. Entonces, muchas veces eh, Hay la posibilidad grietas. de hacer algo está, pero no estamos habilitados en ciertos marcos legales. Entonces hay muchas cuestiones que quedan fuera de lo que uno realmente, de la actuación que uno podría realmente brindar como correcta administración de justicia. O sea, la víctima viene y nosotros trabajamos, obviamente, hasta donde nos permite el marco legal. Esa es una realidad. Hay una ley, por ejemplo, muy importante, un proyecto de ley que está en el Congreso, que es la ley Belén San Román, es Ajá. una chica que era efectivo policial que
a raíz de la viralización de material íntimo por parte de su expareja, se termina quitando la vida. Bien, entonces, bueno, en ese proyecto de ley que tiene media sanción, y si no me equivoco, está con media sanción desde el año 2022 aproximadamente, ya hace mucho tiempo, ahí se regulan ciertos tipos penales donde nos permite actuar en ciertas situaciones para que casos como el de Belén San Román no queden impunes. Bien, o sea, una persona que se termina quitando la vida a través de la viralización de material íntimo. O sea, Sí, nosotros sí, no el tener impacto poder hace para estrago. trabajar en eso, claro, totalmente. Así que bueno, eso es un poco la dinámica legislativa que es la que nos tiene en cierta forma encasillados en muchas ocasiones. Sí, una pena y ojalá la nueva ley salga pronto y se puedan hacer las actuaciones pertinentes, ¿no? Contame un poco, desde una mirada más de tipo preventiva, ¿qué medidas considerás vos o recomendás vos pensando en los docentes que nos siguen, pensando en los representantes legales, directivos de escuela? Bien, relacionado a las escuelas, obviamente hay escuelas que tienen la posibilidad de contar con un gabinete con distintos profesionales, hay otras que lamentablemente no lo tienen. Obviamente, la escuela, como se decía cuando yo iba en su momento al colegio, es como una segunda casa. Yo siempre particularmente lo tomé así y creo que el trabajo que hacen los docentes a veces es mayor al de las casas, ¿no? Porque muchas veces tienen que presenciar, tolerar, tratar de ver de qué manera resuelven ciertas circunstancias que incluso escapan al verdadero rol del docente. Muchas veces Es uno, verdad. dentro de la docencia, se tiene que poner en roles donde dice, esto no tendría que ser así, pero bueno, como es esto que a mí me gusta decir, esta segunda casa, y el docente en su gran mayoría tiene ese sentimiento de querer siempre hacer más y de nunca tener un techo y decir, bueno, no solamente la educación es enseñarle sobre un tema a un alumno, a una alumna, sino también educarlo en todo sentido de la vida. Creo que de alguna manera eso genera que muchas de estas causas, de los delitos que venimos hablando, de grooming y demás, surjan en el ámbito escolar. Entonces, cuando el docente se encuentra con que un alumno o una alumna le dice, profe, me está pasando esto, y se lo cuenta al docente porque capaz que en la casa no tiene la receptividad para poder contarlo, para poder abrirse, no tiene la confianza que sí tiene con el docente. Entonces, bueno, ante esa situación, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Obviamente hay cuestiones institucionales donde el docente va a tener que informarlo a la dirección, digamos, o sea, a la autoridad superior. La autoridad superior va a tener que efectuar una denuncia en este caso, porque puede ser también en los abusos sexuales, puede ser que muchas veces provenga del mismo ámbito familiar. Entonces, Ujú. hay veces que uno dice, bueno, citamos a los padres para ponerlo en conocimiento, perfecto, pero capaz que los padres no hacen absolutamente nada porque justamente están dentro de la conducta. Entonces, bueno, siempre solicitar el asesoramiento legal del representante legal, para la redundancia del colegio, para explicarle esta situación, para que les recomiende si directamente van a hacer la denuncia, si previo a ello hablan con los padres, o sea, porque cada caso es muy particular y muy concreto, uno no puede Sí, hablar de sí. manera genérica y decir, no, la fórmula es hacer esto, 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 no. Hay un abanico de opciones donde uno tiene que tomar la decisión según el caso que se le plantee en ese momento. Ahora, esto de decir, bueno, listo, llamamos a los padres, hacemos la denuncia según la relevancia, obviamente, del caso, brindar, si es que existe un gabinete, asistencia psicológica, bien, a los niños y adolescentes, incluso al mismo entorno familiar. Y a partir de esa circunstancia, bueno, una vez que toma conocimiento la justicia, ya también hay una cuestión que es meramente nuestra en el sentido de decir, bueno, la investigación va a estar a cargo nuestra, ¿no? No es que la misma escuela, el mismo colegio va a tener que de alguna manera investigar. Obviamente aportará lo que tiene, o sea, lo que se le brindó conocimiento puntualmente de eso, si tiene alguna prueba puntual, pero después obviamente la responsabilidad relativa a la investigación es nuestra. Es del Poder Judicial. Todo en esta, todo en esta, exactamente, todas en estas cuestiones relacionadas a tecnología, nosotros siempre brindamos consejos de que no se aporten malos consejos,
¿Qué quiere decir esto? Ajá, Si viene un alumno o un hijo o una hija, o sea, en el rol que estemos, ¿no? O sea, independientemente, no tenemos que brindar opiniones de algo que desconocemos. Voy a ser más preciso en esto. Esto es como si yo voy al médico y le digo, mira, vamos a suponer que vos sos médica, Leticia, mira, Leticia, me duele la cabeza. Y vos decís, ¿te duele la cabeza? Perfecto, listo, tomate un ibuprofeno, ¿no? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que era una contractura en la cervical y se me vaya el dolor, perfecto. O puede pasar que tenga otro problema que termine en una situación grave de salud o hasta que termine en la muerte. O sea, ese dolor de ok, cabeza puede indicar un montón de cosas. Entonces, antes de brindar un consejo, un medicamento para hacer una situación analógica acá, tenemos que efectuar un buen diagnóstico. bien, Entonces, ¿quién puede efectuar un buen diagnóstico? Alguien que conoce de este tipo de situaciones. Entonces, vamos a suponer que viene una persona y me dice a mí, bueno, mira, mi hijo, mi hija acaba de ser víctima del delito de grooming. Lo está contactando una persona que encima se hace pasar por un menor de edad y yo me di cuenta que es un mayor de edad. Bien, ¿cuál va a ser mi consejo puntualmente? No eliminar ni las imágenes ni los videos, ¿bien? No eliminar los chats, no eliminar los perfiles de las redes sociales, no denunciar al perfil que está atacando al menor de edad. Bien, muchas veces los padres, las madres o los mismos docentes se asustan y empiezan todos, denuncien claro, este perfil y demás. Todo eso no es que no hay que hacerlo, hay que esperar que la justicia tome intervención. ¿Para qué? Para que nosotros podamos preservar lo que llamamos evidencia digital. Porque muchas bien, veces, si esa evidencia digital se pierde, en ciertas ocasiones no la podemos volver a recuperar. claro, Entonces, no tenemos que tomar decisiones apresuradas ni dar consejos de cuestiones que no tenemos conocimiento certero. Entonces, después de haber efectuado un diagnóstico de qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ahí recién podemos, si queremos eliminar, si queremos denunciar los perfiles y demás. Bien, pero hasta ese momento, donde la justicia toma intervención y dice, hagan o no hagan, no podemos hacer nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como premisa número uno? Preservar al niño o al niño menor. adolescente. Eso es fundamental, o sea, no le vamos a dejar el celular para que siga interactuando con el potencial pedófilo No, y no, demás. O sea, eso que quede claro, porque, o sea, sí, sí, lo que ya ocurrió se va a investigar y se va a tratar de llegar a quién está del otro lado de la pantalla y demás. Pero lo más importante es que no se siga vulnerando la integridad sexual, psicológica, física del menor de edad. Bien. bien. Julio, te consulto, eh, ¿cuál crees que es el rol de la familia en lo que tiene que ver con prevención de ciberdelitos? Estuvimos todos un poco en shock a raíz de la serie Adolescencia, pero te comentaba hoy hace un rato, a veces es un tema que cuesta mucho. Entonces, ¿cuál crees vos que es el rol de la familia? Bien, acá hay un problema generacional. O sea, se están juntando generaciones que no nacimos con la tecnología con generaciones que nacieron con la tecnología y yo creo que va a ser la única vez en la historia que va a pasar esto. O sea, estamos Claro, en una coyuntura muy puntual donde uno cuando mira para atrás, yo, por ejemplo, miro para atrás y digo, bueno, a mi hijo le tengo que enseñar tal cosa, digo, qué hubiese hecho mi papá cuando yo era chico o qué hubiese hecho mi mamá cuando yo era chico. Entonces tenemos un punto de referencia, sea para bien o para mal. O sea, yo quiero sí, hacer lo sí, mismo que hizo mi papá o quiero hacer lo contrario. Bien, en la tecnología no tenemos ese horizonte, no podemos mirar por el espejo retrovisor, no hay tal forma cual. de mirar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué tomamos de referencia? Como no hay un libro para ser papá, para ser mamá, tampoco hay un libro para cómo educar, o capaz que lo hay, pero no sé si es bueno o malo porque no lo he leído, de cómo educar relacionado a la tecnología. A mí muchas veces me preguntan a qué edad le damos el celular a los Ah, niños, niñas, adolescentes. No hay una edad puntual. Uno tiene que analizar el entorno. ¿Por mm, qué? Porque si vecino, mi hijo es muy chico, ¿cuántos años tiene? 11 años. Bien, perfecto. Pero todos los amigos tienen WhatsApp y se juntan a hacer la tarea de manera virtual, o cuando no pueden salir, hacen reuniones virtuales y demás. No darle el teléfono es excluirlo también en cierta forma. Muchas veces se discute esto de si hace bien en las escuelas darle celular o no. Yo creo que los dos extremos
siempre son malos. O sea, Sí, no sí, darle el teléfono, coincido. no darle el teléfono celular es aislarlo de un mundo que ya Ya incluye la está. tecnología. Y dárselo todo el día es decirle, bueno, hagan lo que quieran y no escuchen al docente que está enfrente. O sea, creo que hay que buscar puntos intermedios en ese sentido. Ahora, yo creo que el mayor objetivo de parte de los padres es que nuestros hijos tengan confianza en nosotros, generar un lazo de confianza. ¿Por qué? Si un menor de edad tiene la desconfianza o presume que uno lo puede llegar a retar porque alguien lo está contactando, bien, vamos a un caso práctico, alguien está contactando a un menor, un mayor de edad, le pidió fotos, le pidió videos de índole sexual, entonces el menor, la víctima, normalmente lo que siente la víctima es que falló en algo, es que hizo algo que no correspondía, hablar con una persona que era un desconocido. Entonces, si el menor cree que nosotros ante esa situación lo vamos a retar, le vamos a decir, viste que te dije que vos no tenés que tener celular, que sos muy chico para tener celular y demás, esa situación va a hacer que Claro. la víctima, en este caso el menor de edad, se retraiga y ante la próxima señal de alarma, de ninguna manera nos cuente lo que está pasando. Entonces, en el escenario virtual o digital la cuestión es distinta en el sentido de que uno tiene que generar ese lazo de confianza. Por más que tenga ganas de retarlo, no tiene que ser así. Bien. O sea, tienen que tener la posibilidad los menores de contarnos, de decirnos, mira, me está pasando esto, de que nosotros podamos actuar y si no podemos actuar nosotros mismos porque no tenemos los conocimientos, listo, tener la posibilidad de ir a la justicia o a la comisaría y demás. Bien, pero ese es el mayor objetivo que nosotros tenemos. Y también yo escucho muchos padres que dicen, no, yo no tengo redes sociales, no tengo nada. No estamos obligados a participar de este nuevo escenario digital, es verdad. Ahora sí estamos obligados a, de alguna manera, capacitarnos en cómo funcionan, si a través de un juego virtual, por ejemplo, pueden contactar a nuestros hijos, porque hoy en día dicen, no, Claro. está jugando el juego en la habitación, son las 11 de la noche, está jugando los jueguitos en la habitación, no pasa nada. Y resulta que hoy en día los juegos online tienen chat directo, entonces no sabemos quién Sí, es se puede verdad. estar contactando con nuestro hijo. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que saber, no para aplicarla a nosotros, decir, me hago un Instagram, me hago un Facebook, me hago TikTok, no, pero para poder de alguna manera ir, tampoco hablo de la palabra controlar, pero sí educando a los que vienen en otras generaciones para que sepan cuáles son los riesgos de la virtualidad. Bien, porque muchas veces pasa esto de que se piensan los mismos progenitores que porque están en su casa con alarma, con rejas y demás, los delincuentes no van a poder hacer nada. Hoy un ciberdelincuente simplemente con un teléfono celular puede cometer un delito demasiado grave en contra de los menores. Entonces, alguien de alguna manera, si, yo siempre doy el mismo ejemplo, cuando uno va a un lugar de su ciudad, de su localidad puntual, y está todo oscuro y sabe que es un lugar peligroso donde se cometen muchos delitos. ¿Qué nos pasa en el cuerpo? En el cuerpo biológicamente nuestro cerebro dice, potencialmente hay un peligro, nuestros sentidos se agudizan, entonces empezamos a escuchar mejor, empezamos a ver mejor, nos ponemos en alerta, ¿bien? En el escenario virtual esto es al revés, esto no pasa. ¿Por qué? Porque el Claro. delincuente no nos va a poner un revólver del otro lado de la pantalla, al revés, se va a querer ganar nuestra confianza, en este caso la de los niños, niñas, adolescentes, y de alguna manera cuando se genere ese lazo de confianza, ataca el Ahí punto de aprovecha. vulnerabilidad y aprovecha esa situación. Entonces, nosotros tenemos que explicarles, no podemos estar controlando a los menores. Muchos me dicen, no, pero yo no le puedo estar leyendo todas las conversaciones todo el día a mis hijos. Está bien, pero no es una cuestión de control, es una cuestión de sentarse y explicarle cuáles son los riesgos. O, por ejemplo, cuando un padre deja ir a un hijo a un boliche o a una plaza o se junta en el club con amigos. Bueno, lo va siguiendo por todos lados a ver qué está haciendo y demás en el escenario presencial. Bueno, la virtualidad es lo mismo, vos no necesariamente le tenés que leer todos los mensajes, porque también cuando se tienen cierta edad, como que vulnerás en cierta forma su intimidad Su también. intimidad. Entonces, Tal uno cual. tiene que explicarle los riesgos y darle esa confianza de que si pasa algo en contra de su persona, nos pueda venir a solicitar la ayuda correspondiente. Después, bueno, obviamente todo está eh,
está en manos del menor y muchas veces, lamentablemente, de la suerte, ¿no? Sí. Te consulto, en tu criterio, ¿cuándo termina cuál es el límite entre una actuación o un asunto disciplinario interno que lo maneja la escuela y cuándo vos decís, no, acá necesitamos hacer una intervención judicial y es necesario hacer la denuncia? Bien, yo creo que si en algún punto se menoscaba la integridad sexual de los menores, como veníamos hablando, por ejemplo, no sé, voy a dar ejemplos concretos para que se entienda. Se le sacan fotos a mujeres de la ropa íntima, por ejemplo. O sea, no sé, un alumno u otra alumna le saca fotos por abajo de la pollera, por decirlo sin que se dé cuenta, y empieza a circular ese material íntimo. O, por ejemplo, si se crean imágenes, como hablábamos hoy, con la cara de un alumno, de una alumna y el cuerpo desnudo. O sea, cuando hay una vulneración de la integridad sexual o cuando hay alguna vulneración que va a afectar de una manera demasiado concreta a la faz psicológica, que hoy en día es muy importante, ¿no? En los menores, porque puede influir en el normal desarrollo de la psiquis del menor, en el normal Sí, desarrollo sí. cognitivo del menor. Ahí yo creo que no siempre es decir hago la denuncia o no, es por lo menos decir acercarse al Ministerio Público Fiscal, a una fiscalía, ¿bien? Ah, A bien. plantear el caso y a consultar. O sea, yo creo que el rol del educador en este sentido no está orientado de una manera directa a tomar la decisión de denunciar o no, sino a saber captar cuando hay una situación que está afectando de alguna manera al menor de edad y a partir de eso presentarse ante la justicia y, bueno, y tener un asesoramiento con los representantes, como dijimos, legales de la escuela, pero también a la justicia para decir, está pasando esto, ¿qué es lo que hacemos? Esto es algo que se tiene que denunciar, esto es algo que no se tiene que denunciar. Bien, yo siempre recomiendo acercarse al Ministerio Público Fiscal, no porque las fuerzas de seguridad, las comisarías trabajen mal, bien, sino porque el Ministerio Público Fiscal tiene otro tipo de capacitación en este tipo de casos y si el que los recibe no tiene esa capacidad puntualmente, va a tener por lo menos a quién dirigirle la Claro. problemática y tratar de dar una solución, ¿no? O sea que ir directamente a la fiscalía no implica hacer la denuncia, podemos recibir asesoramientos, podemos consultar, podemos ser educados también cuando sentimos que posiblemente puede haber algo de lo delictivo o que nos sentamos en riesgo, ¿no? Totalmente. Buenísimo, buenísimo esto de la aclaración de dónde poder dirigirnos como ciudadanos en general, pero muy específicamente en este ámbito que es tan, tan puntual, ¿no? Y por último, para ir cerrando esta entrevista, decime, Julio, por favor, qué mensaje te gustaría dejarle a la comunidad educativa, a los docentes, a los directivos, pero también a familias y estudiantes. Bien, a los docentes primero felicitarlos. O sea, eso es indudable porque, o sea, lo dije hoy al principio y lo digo al final. O sea, la tarea del docente, o sea, para mí hay un pilar, son tres pilares fundamentales en la sociedad, siempre lo digo, son los docentes, los policías y los médicos. O sea, después los otros venimos en otros eslabones, no quiero decir que no seamos importantes, no importantes, pero creo que con ese pilar se construye la sociedad en general y eso es lo que los niños, niñas y adolescentes tienen que ver como instituciones para generar una correcta educación. Eso primero. Segundo, que a los padres, a los docentes, a todos somos nuevos en esto. O sea, no tenemos que tener miedo en aprender. O sea, como uno puede decir, no, yo ya soy grande. Yo escucho mucho, yo ya soy grande. No, 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 yo ya estoy. No, esto es simplemente un escenario, como decíamos hoy, novedoso, nuevo. Claro. Antes era el presencial, ahora es el presencial y el virtual. Tenemos que aprender. Les podemos pedir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que nos enseñen. Esa es la variante. Van a saber más que nosotros. Yo muchas veces lo hago, o sea, me enseñan, uy, esta red social Sí. es nueva, sí, bueno, explícame cómo es, este jueguito, de qué trata y demás. Y también suele ser entretenido, o sea, tener esa interacción con los niños, niñas y adolescentes es muy entretenido y vuelvo a repetir, uno aprende. Entonces, no nos quedemos con dudas, preguntemos,
interioricémonos en el tema. O sea, esto es poder usar la tecnología, no tenerle miedo, no escaparle. ¿Para qué? Para un beneficio para todos, ¿bien? Pero por sobre todo es estar precavidos y protegernos a nosotros y a los niños y adolescentes fundamentalmente con el aporte de conocimiento nuestro y demás, pero todos los perfiles que nosotros tengamos en redes sociales y demás, tenemos que restringirlos. ¿Bien? La restricción de los perfiles es fundamental. ¿Por qué? Yo hago una pregunta siempre concreta. A cualquiera que tenga adelante le digo, que no me conoce, ¿no? Digo, ¿vos me dejarías ahora entrar en tu casa? Y te miran como diciendo, no, ¿cómo te voy a dejar entrar en mi casa si no te conozco? Bien, pero ahora yo te mando una solicitud de amistad y me la aceptás. Y yo, en tu perfil de Instagram, puedo ver si te sacaste una foto en el baño de tu casa, quién es tu papá, quién es tu mamá, cuándo festejaste tu cumpleaños, dónde te fuiste de vacaciones. O sea, un montón de información puedo obtener, bien, que en la presencialidad a nadie se le ocurre hacer eso, pero en la virtualidad sí. Y dejamos abiertas muchas puertas a decir, el delincuente va a obtener información y en algún momento nos va a atacar patrimonialmente, sexualmente, como sea. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la información que nosotros le damos a cualquier persona? Bien, datos personales no hay problema. Yo soy Julio Pérez Carreto, mi DNI es tanto, eso no hay problema. Pero hay otra categoría de datos que son los datos sensibles, datos que en manos equivocadas nos pueden causar algún tipo de perjuicio. Así que bueno, básicamente eso es un poco de los consejos que uno puede ir brindando. Julio, te agradezco enormemente tu tiempo. Ha sido sumamente claro y interesantísimo todo lo que nos estás contando. Así que te agradecemos enormemente haber estado. Bueno, Leticia, muchas gracias a vos, bueno, y a toda la audiencia. Espero que sirva para algo el video. Seguramente sí. Gracias, Julio. Un Bueno, cariño. gracias. Nos vemos. Igualmente.